Cordial saludo nuevamente para todos los que a través de Conecta y de las redes sociales nos encontramos en esta catequesis. Recuerdo que este año en la diócesis estamos haciendo efectivo el Plan Diocesano de Pastoral, que tiene como política la formación de pequeñas comunidades evangelizadas y evangelizadoras a través de uno de los itinerarios de evangelización que el obispo ha aprobado para esta diócesis. Esos caminos o esos itinerarios son la SER, las comunidades eclesiales por el reino, los discípulos misioneros y en tercer lugar el CINE, con ese Sistema Integral de Nueva Evangelización. Esa es la manera como hemos querido llevar a la práctica o a hacer operativo, digámoslo en otras palabras, el Plan Diocesano de Pastoral, para el cual pues hay una vicaría de pastoral y está dirigida y coordinada por el padre Javier Otálvaro y un equipo de sacerdotes y de laicos. Y doctrinalmente este plan operativo de pastoral tiene unos temas, o mejor, durante 7 años vamos a ir trabajando, o estamos trabajando primero este año, el sacramento del bautismo. Y como tema doctrinal, la iglesia. En la última catequesis o sección que tuvimos la oportunidad de estar y de unirnos a través de las cámaras, estuvimos hablando del rito del sacramento del bautismo. Y dijimos, basados en el Catecismo de la Iglesia Católica, que la liturgia está tejida de rito, de gestos, de cantos y de palabras que hacen posible el que podamos entender la celebración de la gracia. Y hablamos de los signos más sobresalientes del sacramento del bautismo. Yo centro mucho la catequesis prebautismal para los padres de familia y padrinos de los niños que van a ser bautizados en ese tema, que sepamos lo que hacemos. Vamos a tratar entonces hoy de profundizar un poquitico más en el nombre, porque es el primer signo que hay en el rito del sacramento del bautismo. El primer signo es el nombre. Entonces vamos a partir de una lectura un poquito larguita del primer libro de Samuel para que entendamos pues la catequesis que les quiero hacer en este día. Dice el libro de Samuel en el capítulo 1 y versículo 2 y siguientes. Tenía 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad a adorar y ofrecer el sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, y Ofní y Finés eran sacerdotes del Señor allí.
Cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al postre de la puerta del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y solo su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y le dijo: No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y a ella le dijo: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Elcaná llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón al Elcaná con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un poquito larga la lectura para que entendamos el contexto. Y vamos a partir de allí para entender el primer signo que tenemos en el rito del sacramento del bautismo. Y es que en la Sagrada Escritura, no ahora, sino en la Sagrada Escritura, todos los nombres tienen un significado. Ana pone a su hijo Samuel diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Entonces,
Concretamente, Samuel significa lo he pedido al Señor. Era una desgracia para la mujer ser estéril y no engendrar hijos. En cambio, tener hijos era toda una bendición. Hoy tal vez es al contrario. Pero tener hijos era una bendición. Era descubrir que Dios estaba allí y que Dios le estaba bendiciendo. Y cuando la persona engendraba, pues era toda una fiesta. La que no engendraba, pues la maltrataban. Recordemos cómo esta otra Penina molestaba y provocaba a Ana porque no tenía hijos. Ella tenía 2 hijos. Entonces ella, el texto pues nos muestra una vida resumida, pero ella le pidió muchos años a Dios que le diera a su hijo. Por eso Samuel se llama, o Samuel quiere decir al Señor se lo pedí. Entonces, el primer rito, o el primer signo mejor del rito del bautismo, es el nombre. Observen ustedes cuando vamos a un bautismo y el padre pues lo recibe, el sacerdote lo recibe en la puerta y les dice, pues con gozo han vivido en el seno de su familia el nacimiento de este hijo. Con gozo vienen ahora a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento a través del sacramento del bautismo. Todos los aquí presentes y la iglesia entera se alegra porque se van a acrecentar el número de bautizados en Cristo. Entonces le pregunto uno inmediatamente al papá y la mamá, ¿qué nombre han elegido para su hijo? Y miren que el nombre debería ser el resumen de una vida, pero de una vida especialmente, digámosla, de una vida religiosa y de una vida que descubra que el hijo que nace no es fruto de una pasión, sino que es fruto de una bendición. Eso cambian muchas cosas en la vida. Cuando el hijo que se engendra en pareja es un hijo fruto de la bendición de Dios, uno entiende muchísimas otras cosas más. Pero cuando el hijo que se engendra es fruto de una pasión, pues, perdónenme, voy a decir, aunque no siempre, pero trae dolores de cabeza y sufrimientos. Ana padece porque no ha podido engendrar, pero después de que engendra, su hijo es una bendición. Entonces es como un resumen, o es una manera de reunir toda la experiencia que se ha tenido en el nombre de ese hijo. Ana le hace una promesa al Señor. A ella lo que le interesaba era engendrar. Por eso le dice, yo te dejaré mi hijo en el templo y será para ti toda la vida. No dejaré que navaja toque, ¿sí?, su cabeza. Entonces, Ana lleva a Samuel a Elí. Y recordemos por allá en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, cuando Dios llama a Samuel, ¿cierto? Y lo llama 3 veces y él termina diciéndole a Elías, yo no te he llamado, o dile qué quieres de mí. Y entonces Samuel empieza a ser el hombre que va a dirigir al pueblo de Israel en esa época de la historia. Entonces, el nombre debería resumir toda la historia de bendición que los papás del niño tienen. Porque es que el Papa Francisco dice con dolor en la Evangelii Gaudium de que estamos en el atardecer del cristianismo tradicional.
se están acabando los católicos que son por tradición y están naciendo, explicando pues lo del Papa, naciendo cristianos por convicción. Y el cristiano que nace por convicción, el cristiano que es cristiano por convicción, el Evangelio ha producido y produce en su vida cultura. ¿Qué es cultura? Nosotros cuando hablamos de cultura siempre nos imaginamos danzas, trovas, obras de teatro y en fin. No, cultura es una serie de valores basados en unos principios que son los que orientan y dirigen la vida. Entonces, claro, hombre, si mi hijo es fruto de la bendición de Dios, usted se imagina todo lo demás que se pueda vivir en la vida de pareja y en la vida de hogar. ¿Por qué nuestros hogares pasados, de nuestros antepasados, los de nosotros, los que ya estamos en la adolescencia, la tercera edad, por qué había toda una cultura fruto de la vida cristiana? Porque el Evangelio había producido cultura en ellos. Entonces era un estilo de vida que se vivía. No era un añadido a la vida de la persona, sino que era parte de la vida de la persona. En el pueblo de Israel hay precisamente eso. En el pueblo de Israel no se distingue la historia política y la historia religiosa, no, es una sola, porque la experiencia de Dios, la elección de Dios, la mano de Dios con el pueblo de Israel, llevó al pueblo a hacer todo en nombre de Yahvé. Por eso también las guerras y todo lo demás que lo hacen en nombre de Dios y en nombre de Yahvé. Miren entonces qué importante para nosotros que entendamos eso. Hombre, tenemos que vivir una vida dedicada y orientada especialmente a Dios. Si el Evangelio ha logrado hacer en nosotros cultura, pues hombre, todo lo que nosotros hagamos y digamos debe estar arropado por los valores que nacen de los principios del Evangelio y de la vida cristiana. Hoy estamos llegando a esa etapa de la historia. Decir que yo soy católico por tradición, hoy eso vale un huevo. Pero decir que yo soy católico por convicción es todo otro estilo de vida muy diferente, porque estoy permitiendo que el Evangelio esté haciendo cultura en mí y sea el que oriente mi quehacer cotidiano. Entonces es importante que ustedes se den cuenta la elección de los nombres de sus hijos. Miren, ustedes ahí los que están en este momento unidos a través de este video, pregúntense por qué significa su nombre. Pregúntenle a sus papás por qué le pusieron ese nombre. ¿Por qué le pusieron ese nombre y no otro nombre? ¿Cierto? Es importante. Pregúntenle. Miren, yo tengo una experiencia que cuento con frecuencia en el municipio de Argelia. Me tocó con un hijo que fueron a bautizar y le fueron a colocar Juan Can. Tal vez en la última vez yo lo conté. Hombre, ¿por qué? A otro le pusieron un nombre parecido a nevera en inglés. Hombre, y lo más grave, la niña era hasta gordita, entonces parecía una neverita. No, tenemos que aprender a poner nombres en los que reflejemos la fe y las convicciones y los valores que tenemos en nuestra vida personal. Es que es muy triste, a veces es muy triste en nosotros y en los hogares que los perros tienen unos nombres lo más de bonitos y los hijos tienen unos nombres que necesitan unos 6 meses para aprender a pronunciarlos y otros 6 meses para aprender a escribirlos. No, hombre, que al perro póngale los nombres de perro, de animal, no le ponga nombres de personas, ¿cierto? Sí, a veces la niña se llama, tiene un nombre bien raro, y a la perra de la casa la llaman Mariana. No, hombre, eso es fruto de que no hay cultura en nosotros, de que el Evangelio, que la vida cristiana no ha producido cultura en nosotros. Entonces, pregúntese y
pregúntese inicialmente dos cosas. Uno, si los hijos han sido fruto de la bendición de Dios o han sido fruto más bien de la pasión. Porque eso tiene ya otro contexto. Y pregúntese un poquitico más. Usted sabe por qué tiene su nombre, por qué le pusieron ese nombre. Mire, era tan sagrado en las comunidades religiosas. Las comunidades religiosas celebran, en muchas comunidades lo hacen todavía, celebran no el día del nacimiento, sino el día del bautismo. Y el día de la consagración como religiosas se cambiaban el nombre para significar cómo iba a ser la vida de esa monjita o de ese monje a partir de ese momento. Entonces, el nombre de bautismo quedaba en un segundo plano y después de que se consagraban, hacían los votos perpetuos, se colocaban otro nombre. Y ese nombre incluía lo que iba a pasar con la vida de esa persona a partir de ese momento. O sea, no era una cosa postdeportiva, no era hacerla por hacerla, sino que era una cosa muy en serio. El primer signo, pues, del rito del sacramento del bautismo es el nombre. Y no hay cosa más agradable que el nombre, que lo llamen a uno por el nombre. Recuerden, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, cuando María estaba triste ahí. Y miren, ella identificó a Jesús que estaba resucitado cuando él le dijo María. Cuando expresó María, ¿qué le dijo ella? Raboní, maestro. Entonces, es importantísimo que nosotros aprendamos, corrijamos en eso. Es que eso también es parte de nuestra cultura cristiana. ¿Cuál? El que sigamos, el que en eso también se refleja que somos cristianos, en los nombres. Y vamos más adelante, en la manera como vivimos en la casa, en la manera como organizamos la casa, la parte cultural de nuestra vida social. Cómo somos, cómo nos comportamos. Porque es que uno no es católico solamente mientras está en misa. Uno también es católico en la discoteca, y es católico en la piscina, y es católico en la cancha de fútbol. En fin, no solamente ahí mientras estamos en el templo, ¿no? En todas partes somos cristianos y somos católicos. Entonces valoremos el nombre. No se nos olvide hoy este primer signo, el nombre. Samuel, al Señor se lo pedí. Abraham, padre de una muchedumbre. Adán, hombre de tierra. Isaías, Yahvé es mi fortaleza. Bueno, y en fin, preguntémonos qué nombre tenemos, qué significa nuestro nombre desde la Sagrada Escritura. Y vamos cambiando esa cultura de extranjerismos y cosas raras, y pongamos nombres que los podamos entender y que tengan todo un significado o una respuesta a reconocer que el Hijo es una bendición de Dios y que el Hijo no es un fruto de una pasión. De manera que ahí quedamos y seguimos avanzando en estas nuestras catequesis.